Amada familia que nos ves a través de las redes sociales, bienvenidos. Dios los bendiga. Queridos hermanos que se encuentran en este lugar, Dios los bendiga también, bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy, pero debemos hacerlo como Dios manda. Debemos hacerlo conforme a las instrucciones que tenemos en la Biblia. Así es que una de ellas es que comencemos haciendo ¿qué? Orando. Nos ponemos de pie para poner este tiempo en las manos del Señor y oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, una vez más te damos la honra y la gloria y las gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Y pues venimos con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Queremos deleitar nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, por medio de la palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Te pido que nos ayudes a entenderla y a comprenderla, Señor. Y después, pues, como siempre decimos, ponerla por obra, para que de esa manera cada uno de nosotros sea bendecido y sea edificado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Permanezcan así un momento. El sermón que voy a compartir con ustedes el día de hoy lleva por título Permanece firme. Permanece firme. Y vamos a darle lectura a Gálatas capítulo 5, versos del 1 al 4. Gálatas capítulo 5, versos del 1 al 4. ¿Ya están ahí? Amén. Bien, síganme ahí con su Biblia, por favor. Escuchen bien lo que nos dice el apóstol Pablo el día de hoy. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora sí pueden tomar sus lugares. Ya hemos orado, así es que vamos a comenzar a explicar nuestro sermón del día de hoy. Recuerden que a mí me gusta hacer un poco de contexto con el propósito de que se entienda mucho mejor los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy. ¿De acuerdo? Amén. Bien, en el contexto de estos pasajes, el apóstol Pablo, por medio de la alegoría de Abraham y de Sara, dejó muy claro, una vez más, que la salvación de nuestras almas no se obtiene por el esfuerzo humano, no se obtiene por nuestras buenas obras, ni siquiera por las obras de la ley mosaica. La justificación y la salvación de nuestras almas es por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos aquellos que tratan de alcanzar la justificación y la salvación por medio del cumplimiento de la ley, terminan ¿en qué? En esclavitud. Mientras que los hijos de la promesa, al igual que Isaac, viven en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Viven en la libertad que da la gracia de Dios. Amén. Es por eso que Pablo, a través de la alegoría de Abraham y de Sara, nos exhortó a no volver a las raíces hebreas o a ritos externos para ser salvos, sino a confiar plenamente en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Nos exhortó a permanecer firmes en el Evangelio de la Gracia. Amén. Nos exhortó a rechazar cualquier otro mensaje o doctrina que imponga cargas legales. Amén. Tales enseñanzas desvían a las personas de la verdad y las conducen a la perdición eterna. Para evitar esto, a continuación, el apóstol Pablo nos va a hablar de la necesidad de permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Vamos a darle lectura nuevamente al verso 1. Escuchen bien lo que dice. Verso 1. Estad pues firmes
en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta exhortación, por su inspiración divina, pues hoy también está dirigida a todos nosotros. Y no debemos de tomarla como un consejo, como opción o como una sugerencia, sino que debemos de tomarla como un mandamiento pastoral, el cual consiste en ¿qué? En permanecer firmes en la libertad que Cristo nos ha dado por medio de su sacrificio. Así que ahora debemos de asegurarnos de no ser esclavos de la ley, o como dije, de cualquier otro sistema que ofrezca salvación, pero no la da, promete, pero no lo da, no lo cumple. Los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, no tenemos por qué cumplir la ley de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque nuestro Señor Jesucristo ya la cumplió por nosotros. En el tiempo indicado, nuestro amado Padre Celestial envió a su Hijo amado Jesucristo a este mundo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de libertarnos, de rescatarnos, de librarnos del yugo de la esclavitud de la ley y de cualquier otro método humano que ofrezca salvación. Si bien recuerdan, esto que acabo de decir fue el punto en el cual el apóstol Pablo enfatizó en el capítulo 4, versos del 4 al 5. Es importante que lo recordemos ahí mismo donde estás. Regrésate al capítulo 4 y vamos a darle lectura al verso 4 al 5. ¿Ya estamos ahí? Amén. Escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? ¿Para qué lo envió? La respuesta la da el 5 diciendo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Con qué propósito? A fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Es muy claro el pasaje. Como ven, nuestro Señor Jesucristo nació bajo la ley para tomar el lugar de los nacidos bajo la ley, sujetándose a sí mismo a la misma posición de ellos. Cristo vino para cumplir la ley, y al cumplir la ley, ¿dónde cumplió la ley? En la cruz del Calvario. Y ahí, en la cruz del Calvario, fue donde pagó nuestro rescate. Y dice el apóstol Pablo en su primera carta, en el capítulo 1, verso 18, que Jesucristo no pagó ese rescate con cosas corruptibles como el oro o como la plata, sino con su sangre preciosa. Su sangre fue el precio que pagó por este rescate inmerecido. Y dice ahí, aquí el apóstol Pablo está diciendo que vino con un propósito específico para redimir. ¿Qué significa redimir? Significa que vino para rescatar, para libertar a los que eran esclavos de la ley. Vino para libertar a los que eran esclavos del pecado. Vino para libertar a los que eran hijos de Satanás. ¿Y con qué propósito termina ahí? Para después adoptarnos como sus hijos. Amén. Esto es algo hermoso. Amén. Éramos esclavos del pecado, Él paga nuestro rescate con su sangre, nos libera con el propósito de hacernos sus hijos. Cristo vino para rescatar a los que eran o siguen siendo esclavos de la ley. Ese es el propósito que nos está diciendo aquí Pablo, ¿no? Pero lamentablemente algunos de los gálatas no habían entendido esto. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Se estaban volviendo a la esclavitud. Se estaban volviendo a poner bajo el yugo de esclavitud de la ley. Y en vez de permanecer firmes en la libertad con que Cristo los había hecho libres, pues, repito, se estaban poniendo bajo el yugo de esclavitud. Pues de la misma manera, hoy en día, muchos cristianos que han sido mal enseñados están rechazando esta libertad y se están volviendo al judaísmo y se están poniendo bajo el yugo de esclavitud de la ley.
Esto es una locura. Esto es una tontería. ¿Por qué? Porque por más que se esfuercen, jamás la van a poder cumplir en su totalidad como la ley exige. Por ejemplo, mira lo que dice el verso 2. Vamos ahí nuevamente, verso 2. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. ¿Ya estamos ahí? Amén. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es muy claro lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. La circuncisión, bueno, por si alguien no lo sabe, la circuncisión es un procedimiento quirúrgico en el que se extirpa o se retira el prepucio de la parte más íntima del varón, ya sea niño o sea adulto. Ahora bien, la circuncisión era la marca que identificaba a los judíos como pueblo de Dios. Ahora bien, es evidente que los judíos dieron a la circuncisión una importancia más allá de lo razonable al pensar que solo por el hecho de ser circuncidados, pues automáticamente eran salvos, y los que no se circuncidaban, pues según ellos, pues no eran salvos. El apóstol Pablo, a través de sus escritos, se encarga de combatir la postura equivocada de los judaizantes y deja claro que el requisito para ser justificado ante Dios y alcanzar la salvación es el arrepentimiento de los pecados y la fe en el Señor Jesucristo, y no el rito de la circuncisión, el cual pues sabemos que formaba parte de la ley. El apóstol Pablo enseña a los Gálatas aquí en este pasaje que si ellos se circuncidaban, de nada les aprovecharía Cristo. Esto es muy delicado. Repito, si ellos se circuncidaban, de nada les aprovecharía Cristo. Es decir, si ellos trataban de alcanzar la salvación mediante las obras o los mandamientos como el de la circuncisión, el cual exigían los judaizantes, pues esto anulaba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Añadir requisitos humanos a la fe hace que la gracia de Dios pierda su valor. Elegir el legalismo es rechazar la gracia de Dios, es rechazar su misericordia, es rechazar su amor. Añadir a la ley, o más bien dicho, añadir la ley a la fe, es rechazar el sacrificio de Jesucristo. ¿Ustedes están dando cuenta cuán delicado es esto? No es cosa de juego, es algo muy serio. Simplemente no puede haber dos o más formas de salvación o dos formas de vida ante Dios. Aceptar una implica el rechazo de la otra. No puede haber una mezcla de ambas cosas. Cualquier desviación invalida la gracia de Dios. Por lo tanto, si los Gálatas aceptaban el cumplimiento de la ley como base de su salvación, pues en efecto habrían rechazado la obra redentora de Jesucristo. Repito, esto es algo muy delicado, es algo muy serio. Si una persona confía en su cumplimiento de la ley para su justificación y salvación ante Dios, entonces claramente no está confiando por la fe en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo para justificación. Si ese es el caso, esa persona no es salva. Por lo tanto, pues Pablo, en otras palabras, lo que está diciendo es lo siguiente, parafraseando lo que está diciendo, después de que les acabo de explicar esto, ¿no? Pablo les está diciendo, no creo que tú quieras tomar esa ruta, ese camino de la ley, porque si lo haces, pues te estás poniendo en posición de no ser salvo.
Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Están de acuerdo con él o no? Claro que sí, porque fíjate, confiar en rituales o buenas obras para ganar la salvación hace que la obra de Jesús en la cruz sea inútil. No se puede combinar o no se debe combinar la gracia con el legalismo. ¿Es Cristo o son las obras? Fíjate lo que dice el verso 3. Y yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Se entiende muy fácilmente, ¿no? No necesita gran explicación, dice Pablo. Y yo otra vez, ¿cuántas veces ya lo ha dicho? Pues si no lo has entendido, si no lo hemos entendido, vuelve a decir, y yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Aquí el apóstol Pablo una vez más advierte seriamente a unos cuantos hombres, a unas cuantas personas. No, dice a todo hombre. Es decir, le está advirtiendo tanto a los Gálatas como a todos los cristianos en general que hoy en día quieren volverse al yugo de la ley. El apóstol Pablo explica claramente que en caso de que ellos se practiquen la circuncisión, se ven obligados ¿a qué? A cumplir toda la ley. A cumplir toda la ley. Santiago está de acuerdo con lo que el apóstol Pablo dice aquí, y en Santiago capítulo 2, verso 10, yo le doy lectura, ahí nos dice que las personas que se atreven a circuncidarse se ven obligadas a cumplir toda la ley, con todos sus mandamientos, fiestas y tradiciones, y si fallan en un solo punto, pues es hecho culpable de todos. Es decir, si alguien se atreve a cumplir toda la ley para ser salvo, pero si falla en un solo punto, es como si hubiera fallado todos. El problema es que nadie ha sido capaz de cumplir toda la ley. Además, el incumplimiento de la ley, pues sabemos que es inevitable. Y como es inevitable, como no lo van a poder cumplir, pues el apóstol fue claro y especifica que estarán bajo ¿qué? Bajo maldición, bajo la maldición de la ley. Al igual que los Gálatas, muchos cristianos de hoy en día necesitan entender que no pueden tomar la ley solamente en partes. No pueden escoger solamente los mandamientos que a ellos les gustan y rechazar los que a ellos no les gustan. Pablo es muy claro. Si ellos toman el camino de la ley, están obligados a cumplirla toda y no la van a poder cumplir. Por lo tanto, pues estarán, repito, bajo la maldición de la ley. El apóstol Pablo enfatizó en esto que acabo de decir. ¿Sí lo recuerdan lo que dijo en Gálatas capítulo 3, versos del 10 al 14? Vamos ahí nuevamente. Ahí donde estamos en Gálatas capítulo 3, versos del 10 al 14. Y quiero que escuchen con mucha atención lo que dice. ¿Ya estamos ahí? Amén. Amén. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Bajo maldición. Pues escrito está. ¿Dónde está escrito? En la Biblia. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Son pasajes muy claros, se explican por sí mismos.
Y aquí podemos ver que los que quieran alcanzar la salvación eterna de sus almas por la ley tendrán que cumplirla toda. Hoy en día, como bien sabemos, muchos pastores y muchos creyentes les gustan algunos mandamientos, especialmente los que hablan de rituales o los que hablan de las fiestas judías, los que hablan de las tradiciones, o hay uno que les gusta mucho, el que habla de los diezmos. Les encantan esos mandamientos. Pero en su hipocresía de ninguna manera aceptan los castigos que la misma ley establece para quienes no la cumplan toda. O aceptan toda la ley con los castigos que trae consigo, o desisten de ella. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero no pueden tomar solamente lo que a ellos les interesa, lo que a ellos les gusta, y rechazar lo que no les gusta, o más bien dicho, lo que no les conviene. Por ejemplo, si alguien quiere celebrar las fiestas judías, o quiere dar diezmos, o se quiere circuncidar, está bien, pero también se ven obligados a cumplir, por ejemplo, lo que la ley dice acerca de los hijos desobedientes en Deuteronomio, capítulo 21, versos del 18 al 21. Vamos ahí, acompáñame. Deuteronomio, el quinto libro de la ley, o de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, capítulo 21, versos del 18 al 21. Escucha bien lo que dice ahí. 21, 18 al 21. Deuteronomio capítulo 21, versos 18 al 21 dice lo siguiente, escucha con atención. ¿Ya estamos ahí, queridos hermanos? Amén. No. Si no lo encuentras, solamente pon atención y yo le doy lectura. Mira lo que dice. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. ¿Qué es lo que deben de hacer según la ley? Entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y es borracho. Fíjate lo que dice la ley, ¿eh? Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Se dan cuenta de lo que dice la ley? Bueno, pues quienes quieran vivir bajo el yugo de la ley tendrán que cumplir este mandamiento. ¿Ustedes creen que lo cumplan? No. No, por supuesto que no lo van a cumplir de ninguna manera. Y como no lo van a cumplir, pues, según Pablo, estarán bajo la maldición de la ley y no podrán ser salvos. Esa es la realidad. Continuamos con el verso 4. Volvemos a Gálatas, capítulo 5, verso 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Este pasaje es muy claro. Una cosa exime a la otra. O es la ley o es la gracia de Dios. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo que todos los que tratan de justificarse, es decir, todos los que tratan de que sus pecados les sean perdonados y alcanzar la salvación por medio del cumplimiento de la ley, ¿qué pasa? Se desligan de Cristo. ¿Qué significa desligar? Pues significa que se separan de nuestro Señor Jesucristo. Y al separarse de nuestro Señor Jesucristo, como consecuencia, caen de la gracia. Y al caer de la gracia, como consecuencia, pierden todas las bendiciones
que habían recibido en el momento en que ellos pusieron su fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Todas esas bendiciones son de carácter espiritual y se reciben por gracia, es decir, inmerecidamente. Nadie de nosotros las merecía. Y entre esas bendiciones encontramos la adopción como hijos, encontramos la redención. Ahí nos habla del rescate que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, donde pagó por su sangre preciosa. Ahí dentro de esas bendiciones también está el perdón de pecados, Amén. la salvación y la vida eterna. Pues todas estas bendiciones se pierden cuando la persona cae de la gracia. Algunos pastores equivocadamente enseñan que caer de la gracia no es perdón, no es perder la salvación y la vida eterna. Pero Pablo, al decir en este pasaje, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Estará mintiendo Pablo? No. Es una verdad absoluta la que está diciendo. Estas palabras muestran claramente que la salvación sí la pueden perder. ¿Quiénes? Todos aquellos que tratan de justificarse por medio del cumplimiento de la ley. Amén. Fíjate cómo dicen ellos. Atención, hermanos, porque la salvación no se puede perder. Pablo está diciendo aquí, de la gracia habéis caído, no está diciendo de la salvación habéis caído. ¿Te das cuenta de lo que están diciendo? Fíjate, Efesios capítulo 2, verso del 8 al 9, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, dice el apóstol Pablo. Y en el 9 continúa diciendo, y no por obras para que nadie se gloríe. Se refiere a las obras de la ley. Este pasaje que acabo de citar y lo que está diciendo Pablo aquí, dice claramente que somos salvos por gracia. Pero si la persona se aparta de Jesucristo, ¿qué pasa? Cae de la gracia. Y esto implica, pues, que ya no está en ella. Entonces, lógicamente, pues ha perdido su salvación. Esto que acabo de decir es lo que la Biblia enseña. Todos aquellos que enseñan que la salvación no se puede perder, están enseñando algo que la Biblia no enseña. Así que todos los gálatas que buscaban ser justificados por medio de la ley, habían caído de la gracia. Y por consiguiente, pues estaban en un estado de perder la salvación, a menos que se regresaran a Jesucristo y permanecieran firmes en la libertad con que Cristo los había hecho libres. Amén. Ahora bien, escuchen bien, para que ninguno de nosotros caiga de la gracia y pierda su salvación, lo que necesitamos hacer es muy sencillo. En primer lugar, nunca intentes tomar el camino de la ley como salvación. Si lo haces, pues estarás haciendo nula la cruz de Cristo y te estarás desligando de Él, te estarás separando de Cristo. Y al desligarte, al separarte de Jesucristo, ¿qué va a pasar? Vas a caer de la gracia. Para evitar esto, nosotros necesitamos permanecer firmes en la libertad con que Cristo
nos hizo libres cuando creímos en Él. Amén. Amén. Necesitamos permanecer firmes en el único y verdadero evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Necesitamos permanecer firmes en la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. En esa fe que Dios exige para salvación. Eso es lo que Cristo enseñó en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre de él. Entonces, por eso es necesario permanecer firmes en la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para no caer de la gracia. Amén. Necesitamos creer que solo en Cristo somos salvos. Amén. Necesitamos creer que la cruz no es otra opción, sino que es la única opción. Necesitamos creer que fuera de Jesucristo no hay otro camino para poder llegar al Padre. Jesucristo mismo lo enseñó diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Jesucristo es el único camino al Padre. Amén. Bien, ahora solamente nos queda ser hacedores de lo que Dios nos ha enseñado el día de hoy, o de lo que Dios les ha recordado a los que ya lo sabían. Tenemos que ser hacedores de esta palabra. De lo contrario, recuerden que no pasa nada. Al contrario, nos convertimos ¿en qué? En religiosos, en hipócritas. Hay personas que tienen mucho conocimiento bíblico y hasta hacen alarde: eso yo ya lo sé, pero lo están poniendo por obra. No. Son unos verdaderos hipócritas, son unos religiosos. Jesucristo los compara con los fariseos. Los fariseos conocían al derecho y al revés, como decimos, ¿no? De Génesis a Malaquías, lo que había en esos tiempos, pero lo vivían. No. Pues así igualmente hoy en día muchas personas se atreven a decir: yo amo a Jesucristo, soy cristiano, soy cristiana, pero con sus obras están demostrando lo contrario. Pena les debería de decir: soy cristiano o soy cristiana. El apóstol Pablo dice: por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado. Deberían de aprender al menos a cerrar la boca, porque con sus obras gritan a los cuatro vientos que no son cristianos. Amén. Por eso mucha gente nos juzga y dicen: mira, me invita a la iglesia y ella ni va, o él ni va. Dice que yo no hable groserías, y tú lo has escuchado cómo habla, cómo se comporta. No hacen lo que Dios les dice. ¿Estas personas serán realmente salvas? ¿Habrá evidencias de que son salvas? ¿Verdad que no? Pues tú no caigas en lo mismo. Y ahí me incluyo yo también. Debemos de ser hacedores de lo que Dios nos está enseñando el día de hoy. Bien, pues oremos para que Dios nos ayude a permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Amén. Esta libertad que Dios nos ha dado, recuerden que no la debemos de usar para vivir en libertinaje, como muchos equivocadamente piensan, porque así les han enseñado. Soy salvo por gracia y hay que aprovechar la gracia y puedo vivir como yo quiera. Amén. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 15: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y contesta inmediatamente diciendo: de ninguna manera. Ahora nosotros somos libres para vivir en santidad, para vivir en obediencia, para vivir en mansedumbre. Para eso somos libres. Amén.
Si hacemos esto, necesitamos hacerlo voluntariamente. Voluntariamente, por amor y por agradecimiento a lo que nuestro amado Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo hicieron por nosotros. Él no nos obliga. Si hacemos buenas obras, es porque ya somos salvos. Amén. Y esas buenas obras, recuerden que son evidencia ¿de qué? De que tenemos una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En todo eso es en lo que debemos de permanecer firmes. Soy libre para congregarme. Soy libre para adorar. Soy libre para orar. Para portarme, para vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso de esto? Cristo nos hace libres para vivir de acuerdo a su Evangelio. No estamos obligados. Repito, debemos hacerlo. ¿Por qué? Por amor y por gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No lo merecíamos. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre, muchísimas gracias, Señor. Te damos en el nombre de tu amado Jesucristo por esta palabra tan hermosa, la cual trae paz, trae fortaleza, nos llena de ánimo, Señor, para poder continuar nuestro caminar hacia tu gloria, Padre. Muchas gracias, Señor, porque pues hoy entendemos que no estamos bajo la ley, que no necesito cumplir esa carga, Señor, que nunca podré cumplirla en su totalidad como la ley exige. Amén. Ahora somos libres, somos salvos por la fe que pusimos en tu Hijo amado Jesucristo. Es un privilegio enorme, Señor, el cual debemos de apreciar, debemos de valorar. Ahora, Señor, entendemos que debemos de vivir de acuerdo a tu voluntad, en santidad, en obediencia, en mansedumbre, siguiendo el ejemplo tuyo, Señor. Como tú viviste en esta tierra, así debemos de aprender a vivir nosotros. Por esto y por muchas cosas más, te damos toda la honra y toda la gloria. Como decimos, como tú lo enseñas, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén.